Dossier Universidades. Modelos de la universidad. ¿Sabías que la universidad como institución fue fundada en el siglo XI, en el periodo histórico conocido como Edad Media? Esas instituciones representan los primeros modelos universitarios. Sin embargo, los ideales de un nivel superior del conocimiento, es decir, áreas de indagación intelectual acerca de temas más complejos que los que abarca la educación básica, como el origen de la vida, el funcionamiento de los seres vivos o el comportamiento de la sociedad, provienen de culturas anteriores como la antigua Grecia. Esos ideales sentaron las bases de los modelos y las disciplinas desarrolladas más adelante en las primeras universidades. En ese periodo medieval, con el surgimiento de las universidades como instituciones sociales plenamente delimitadas en diferentes contextos territoriales y con distintos objetivos, aparecieron varios tipos de establecimientos con características particulares, es decir, modelos universitarios arquetípicos como los de París y Bolonia. Con el término de la Edad Media y la revolución tecnológica de la imprenta en el siglo XV, la institución universitaria comenzó a desarrollarse con mayor velocidad. La conquista del continente americano expandió su trascendencia hacia contextos geográficos disímiles a los de su origen, a los cuales tuvo que adaptarse. En esas latitudes sufrió cambios estructurales para adecuarse y sobrevivir en los distintos entornos como México, Lima y Santo Domingo, donde se instalaron las primeras universidades de Latinoamérica. Sin embargo, en un momento determinado, el modelo se agotó, por ejemplo, en México, y la Pontificia Universidad fue cerrada, por ser considerada inútil y nociva. Asimismo, en Europa, el modelo universitario medieval también se acercaba a su colapso, y en el siglo XIX fue refundado por completo para responder a las nuevas demandas sociales y económicas, dando lugar a modelos con énfasis novedosos como el germánico de investigación, el francés profesionalizante o el británico de formación cultural. Esa renovación institucional europea tuvo un eco muy importante a nivel mundial, y sobre todo en América, donde a partir del siglo XX surgieron importantes instituciones, y las luchas autonomistas le otorgaron al modelo latinoamericano una personalidad propia. Finalmente, al término del siglo XX y comienzos del XXI, la revolución tecnológica, la globalización y el modelo económico neoliberal le plantea a los modelos universitarios existentes retos y desafíos que posiblemente devengan en nuevos modelos. Estamos en Mirador Universitario, programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y hoy tenemos una conversación muy interesante con el doctor Enrique González. El doctor González es un especialista en historia de las universidades hispanoamericanas, y esta ocasión nos queremos referir justamente al pasado de nuestras universidades. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Gusto de estar por aquí para hablar de las universidades, que son una institución que nació en la Edad Media, pero que en medio de transformaciones y de cambio en cuanto a sus funciones sigue funcionando hasta el día de hoy y parece que tiene para rato. Enrique, estamos, ya como nos lo has dicho, mirando la universidad como una institución centenaria, como una institución casi milenaria. Pero en América Latina, en Hispanoamérica, en esa tradición, digamos, hispanoamericana, las universidades constituyeron una de las corporaciones más importantes del mundo colonial. Eran un gran ensamblaje del modo de construir también una cultura, una gobernanza. Miradas desde el siglo XXI, para ti, ¿cuál es la relevancia hoy día de mirar hacia atrás y tener una mirada larga que contemporice? Sí, yo creo que en los 5 siglos que tienen las universidades en nuestro continente, su función principal ha sido la de formar los grupos de poder relacionados con las letras. Es decir, el grado universitario entonces y ahora era un certificado que hablaba de un mínimo de solvencia para desempeñar ciertos cargos, fuera en la iglesia, fuera en el gobierno e incluso a veces en cuestiones particulares como un abogado que tenía su bufete privado. Entonces, colegios y universidades son
los formadores de la gente que para trabajar, digamos, necesita valerse de las letras. Era una sociedad donde la inmensa mayoría era analfabeta y unos pocos sabían leer y escribir y otros pocos tenían calificación, que era el grado universitario, para que tenían los suficientes conocimientos como para desempeñarse en cualquier cargo, dijéramos, administrativo. De algún modo esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Las universidades siguen siendo formadoras de gente a la que capacitan en diversas o para el desempeño de diversas actividades. Posiblemente la colonia era más importante por esto que digo de la escasa formación literaria de la inmensa mayoría de la población. Entonces los pocos que sabían leer y escribir, que publicaban libros y todo esto, eran un grupo más restringido y en buena medida combinado o formaba parte de las élites económicas, sociales y políticas de cada instancia de las Indias, fuese la cabecera de un virreinato, de una capitanía general, de un gran obispado, etc. Enrique, hoy día las universidades no son eso, evidentemente, pero son un crisol de sociedades, son, digamos, una suerte de microcosmos de sus sociedades. Si uno se asoma, tú como historiador, se asoma a las universidades hispanoamericanas de la época colonial, uno tendría una mirada, podría ensayar una mirada sobre las sociedades de su época, es decir, fueron una rendija o una ventana para la cultura y la sociedad de su época. Sí, evidentemente, dado que las universidades formaban en letras, estamos los conventos por una parte, donde los frailes tenían sus estudios y eventualmente publicaban obras que llevaban a la imprenta, donde había imprenta. Los universitarios con distintas funciones eran los productores de la cultura escrita. Entonces eran también influían con sus ideas o trataban de influir en la marcha de la sociedad en la que ellos estaban inscritos. Claro que hoy día apelar a Bolonia, ¿no? La universidad que inicia esta tradición moderna, digamos, de universidad en Europa, apelar a Bolonia tiene más que un símbolo, significa crear el mundo de las universidades del siglo XXI. En América Latina, esa herencia colonial de las universidades, claro, pasada por las revoluciones liberales que ocurrieron, es una presencia, a tu modo de ver, en el mundo universitario contemporáneo. Es difícil saber, con todas las transformaciones que hubo en el siglo XIX, si sigue estando presente Bolonia en las universidades actuales. Yo creo que en cierta medida, dado que Bolonia era ante todo una universidad que formaba juristas y médicos, en qué medida nuestras universidades decimonónicas, sin saber que era una herencia en cierto sentido boloñesa, se dedicaban sobre todo a formar médicos y abogados. Pero una tradición directa desde Bolonia, yo creo que estaría más presente en las universidades coloniales. ¿Por qué? Porque la Universidad de Salamanca se calcó
en el estilo de Bolonia. Obviamente tuvo su evolución propia, creó una legislación escrita que fue muy influyente en todo el continente, en todo el lado hispano del continente, pero que no hay que irnos con la finta de que una norma escrita se aplica porque es ley. Es algo que no vemos ni siquiera en la actualidad. Sin embargo, el modelo de crear universidades donde pesa mucho la Facultad de Derecho fue algo muy generalizado. Entonces, en ese sentido, habría herencia de Bolonia. Pero decir que nuestras universidades actuales son para formar médicos y abogados, me temo que ya de ningún modo. Quedó atrás, efectivamente. Tenemos entonces una tradición salamantina. Hoy todavía en América Latina tenemos instituciones que son universidades pontificias, universidades que tienen un gran prestigio, universidades también que han contemporizado, que se inscriben en su época. Si uno mira hacia atrás, ¿cuáles, en tu opinión, son esas grandes diferencias entre una universidad pontificia y una universidad real y más tarde literarias, que han marcado la historia larga de nuestras universidades? Sí, yo creo que es muy buena pregunta porque las actuales universidades pontificias, que se llaman así, adquirieron el título casi siempre en el siglo XX. Entonces eran universidades que reaccionaron contra la universidad liberal. En estas universidades hay un dato central que es que aceptan estar supervisadas de un modo o de otro por una autoridad eclesiástica, mientras que las universidades liberales están bajo el control del Estado, incluso si hay autonomía para la situación interna. Entonces, en la colonia no se podía hablar de universidades católicas porque todas eran católicas. Era redundante, claro. Era como decir la Iglesia Católica o una tontería así. Todas las universidades eran católicas. Se llamaban a veces pontificias porque tenían una bula papal, pero casi todas las universidades americanas tuvieron bula papal. Lo que pesaba en América era la autoridad del rey. Las principales eran universidades reales y las que manejaban, las que estaban a cargo de órdenes religiosas como los jesuitas o los dominicos, eran universidades que de todas maneras tenían influencia del rey. Sin permiso del rey no podían funcionar. Y cuando había un pleito que los había permanentemente, todo el mundo aceptaba que el rey era la instancia de arbitraje. Por lo tanto, los papeles pasaban al Consejo de Indias, que era el brazo gubernativo del rey para el Nuevo Mundo. Entonces, aunque se llamen o se llamaran reales y pontificias o solo pontificias, en realidad eran instituciones supervisadas estrictamente por el rey. Lo que pasa es que todas las universidades pertenecían al rey. Y entonces, generalmente, se ensayaban determinadas políticas en algunas instituciones y luego se copiaban para otras. Es una política, el rey manda, da unas directrices, igual que lo hizo el Concilio de Trento, un concilio ecuménico de la Iglesia. Mandan unas directrices y entonces en la tierra, en cada ciudad, en función de
las necesidades y los grupos políticos y también los grupos sociales que hay ahí, se crean las instituciones y se adapta la legislación o el modelo ideal, ¿no?, a cada lugar. Pero luego, cuando una de esas instituciones es exitosa, pues las ciudades que están a su alrededor la copian y dicen, ah, mira, aquella institución funcionó muy bien. El Seminario Conciliar de México, por ejemplo, siempre tuvo en mente el modelo limeño. Decían, bueno, es que cuando se legisló para Lima y se dieron estas órdenes y estos decretos, la institución fructificó y fue muy próspera, y entonces nosotros podemos adoptar esas mismas ideas, ¿no? Entonces, hay pues mandatos que vienen de la península y modelos que vienen de la península, pero estos pues necesariamente se adaptan en la tierra a las necesidades y a los poderes. Enrique, tú has sido un trashumante de los archivos universitarios en España y en América. Hoy día, ¿cómo miras la posibilidad de impulsar en nuestras universidades, ya ni reales, ni pontificias, ni literarias, no en universidades modernas, la importancia de reconstruir ese pasado colonial de las universidades, y qué recursos tienen los investigadores en la región? Justo en este momento están las pruebas de un libro que se llamará, o que se llama ya casi, El poder de las letras, hacia una historia social de las universidades en la América hispana en el periodo colonial. En este momento es posible que el libro salga este mismo año, y en él se procura hacer un balance, escrito en colaboración de Víctor Gutiérrez Rodríguez, primero de los archivos. ¿Dónde están los archivos de las antiguas universidades, o si se perdieron? Segundo, ¿cuáles son los archivos alternativos? Porque si el rey controlaba todo lo que podía, muchos papeles sobre las universidades están actualmente en el Archivo de Indias. Otros, los de universidades jesuitas, están en Roma. Otros están en papeles de la Orden Dominicana, también en Roma. Otros son los archivos que ha ido reconstruyendo la Compañía de Jesús en sus actuales provincias. Entonces, aunque se hayan perdido los archivos que yo llamo institucionales, ninguna palabra original, hay todavía muchísimos materiales paralelos que permitirían reconstruir el pasado de las universidades coloniales. Por otra parte, no se trató nunca de instituciones aisladas. Entonces, la Universidad de México obtenía un privilegio y de inmediato pedía el mismo Lima, y viceversa. O de repente los de la Universidad Dominica de Bogotá pedían los mismos privilegios de la Universidad Dominica de Filipinas. Entonces, están en pleno contraste, en pleno interacción. A mí me llama la atención un dato que es poco conocido. La Universidad de Mérida, que yo creía que no había existido, sí existió y funcionó hasta la expulsión de los jesuitas. Bueno, la Universidad de Mérida se inauguró en noviembre de 1624. Hoy conocemos, gracias a Roma, que ahí fue a dar una copia, todos los actos inaugurales y los documentos principales. Entonces, Mérida decidió, que era una universidad jesuítica, adoptar los estatutos de la Universidad Jesuítica de Bogotá. Pero ¿cuándo se abrió la Universidad de Bogotá? En junio de 1623. Menos de año y medio después
ya pasaron los estatutos de Bogotá a Mérida de Yucatán y se están adoptando en Mérida. Y algo que los de Bogotá no saben, sus estatutos originales ya se conocen gracias a Mérida. Y esto mismo vale para otras universidades. Yo no sabía de un pleito entre los jesuitas y los agustinos de Quito, y los jesuitas lograron cerrarles la universidad a los agustinos. ¿Cómo lo supe? Por una carta que está en el archivo de Cusco. Vaya. Entonces, los documentos son prueba de que están circulando, de que todos se están vigilando, de que todos están sabiendo de todos. Entonces, por eso mi insistencia en hacer un estudio global. No solo los archivos, sino también los enfoques. La Universidad Novohispana, como todas las universidades en América, funcionaron como enclaves de autoridad, de prestigio. Los reyes las promovían su creación en determinadas ciudades para que ayudaran a consolidar esas ciudades, para que ayudaran a fortalecer la colonización y la autoridad real. Hay una carta de uno de los ministros de la Audiencia de Lima, un oidor limeño, donde dice, le pide al rey que favorezca a la universidad, que le dé presupuesto para la universidad, y le dice que es muy importante porque la ciudad de Lima va a adquirir prestigio y renombre, y aunque la tierra se levante en armas, porque en esa época había guerras civiles en el Perú, entre los conquistadores, unos conflictos entre conquistadores, y entonces le dice, bueno, aunque la tierra se levante en armas, la ciudad de Lima continuará siendo prestigiosa y la primera de todo el territorio, y gracias a la universidad, porque dará letrados, dará gentes con un oficio, la gente dejará de tratar de solucionar su vida por las armas y se harán clérigos y se harán, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ese es uno de los principales aportaciones de la universidad, como aquella, la Universidad Mexicana, ayudó a la consolidación de la ciudad, de la colonización, de la conquista de América, ¿no? Los enfoques eran muy estrechos, muy nacionalistas, mi universidad fue la única y la más maravillosa del mundo, y pues eran universidades a veces, por así decir, parroquiales. Entonces, si se estudia el conjunto, pero no nada más para ver qué pasaba en las aulas, sino para ver qué papel tenían en la sociedad, qué papel jugaban en la cultura local, entonces aparece una constante interacción. Esto que aparece para las universidades sucedía en otros medios. Antonio Alatorre publicó correspondencia entre Sor Juana Inés de la Cruz y monjas o personas instruidas de Lima. Entonces, ella desde su convento estaba en interacción con gente de Lima. Es decir, la visión nacionalista, y con esto ya trataría de redondear, nos ha hecho creer que como México no hay dos y que como Perú no hay dos, pero en realidad había una gran interacción entre las distintas universidades, los colegios de la orden jesuita y las universidades de dominicas. Por ejemplo, el acta original por la que el Papa creó la Universidad de Santo Domingo se perdió desde muy temprano. Sin embargo, resulta que en 1544 se hizo una copia legal que se quedó en Santo Domingo.
esa copia legal también se perdió ya, pero se hicieron copias legales para otras instituciones de la Orden Dominica. Y hay una copia en el Archivo de Indias en los papeles de Cuba y otra copia en los papeles de Quito. Es decir, la bula circuló. Es más, la Universidad Dominicana de Ávila se fundó mediante una bula y la bula copia el texto de Santo Domingo. Entonces en Ávila, que es el corazón de Castilla, dice, porque en esas islas acuden cantidad de mercaderes y hay mucha gente que convertir a la fe cristiana, queremos fundar una universidad. Entonces la Universidad de Ávila en España usa el modelo se remite a América. de América para los que creen que no había influencia incluso entre los dos continentes. En agradecimiento a su preferencia, Dossier Universidades le obsequia un paquete de publicaciones sobre temas de educación superior, cortesía de la UDUAL, a las 10 primeras personas en llamar a los números del estudio de Mirador Universitario 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718 o al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Córdoba, soy creador. Soy diseñador gráfico de profesión y eso me fue enriqueciendo y fue haciendo que yo vaya incursionando en la plástica. Creo que es una carrera que me ha enriquecido mucho visualmente. Eso me llevó a incursionar en la animación. La animación también fue muy interesante porque va creciendo la cultura visual que yo tenía con el diseño gráfico. De ahí tengo la iniciativa de empezar a pintar. Me acerco, tengo algunos compañeros, me inducen y con todo ese bagaje ya que tenía yo visual, empiezo a crear. Y lo que yo pinto, bueno, es retomar de la naturaleza, ¿no? De retomar de las formas orgánicas para poder reconstruir y generar nuevos elementos, generar nuevos personajes, ¿no? Que van conviviendo con diferentes elementos gráficos que yo plasmo en mi obra. Eso es lo que yo hago. Yo creo que mi trabajo también, no nada más visual es rico, sino también en la cocina. En la cocina me gusta mucho meternos, bueno, le llaman a la cocina, ¿no? A la preparación, al manejo del color, al manejo de qué materiales estás utilizando. Soy muy clavado con los materiales. Me gusta meterle lo mejor que yo pueda, ¿no? Los materiales que perduren más, porque creo que si a alguien le gusta mi obra, tiene que tener como la confianza de que esa obra va a perdurar por muchos años. Así es que, como te digo, soy muy clavado en eso. Utilizo de repente hoja de oro, hoja de plata, pero es hoja de oro original, es de 24 quilates. La hoja de oro, la hoja de plata también es original. ¿Sí? No me gusta meter cosas de imitación. En los pigmentos también, ¿no? Pigmentos de calidad. La cera también, hay diferentes tipos de ceras. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las calidades de ceras. Y también cómo al irlas mezclando podemos generar diferentes tonos en la realización de los colores. Los elementos que influencian mi trabajo yo creo que es la naturaleza, las formas orgánicas, ¿sí? Yo parto de ahí. Me encanta también la figura humana, me encantan los animales, las alas de las aves.
y yo puedo a partir de estos elementos deconstruirlos, seccionarlos y empezar a construir nuevos elementos, empezar a construir nuevos personajes. Eso es lo que yo hago y de ahí me retroalimento de la naturaleza. Las ideas llegan o son detonadores a partir de lo que yo voy viendo. De repente encontré, cuando fui con mi padre a cultivar cacahuate, vi una rama precisamente del cacahuate, la giré y dije, este es un personaje, lo que le hace falta nada más es una cabeza. Y siempre me han gustado los cráneos, así es que lo que llegué dije, bueno, voy a llegar y voy a empezar a dibujar un cráneo. Lo empecé a dibujar hasta que me gustó y esa fue la cabeza, ¿no? Y cuando la empalmo sobre este elemento de cacahuate ya se creó el personaje. Las alas son un elemento también que me fascina, que me gusta y están muy presentes en mi trabajo. ¿Y por qué? Porque creo que todos queremos eso, queremos volar, queremos expandirnos, queremos crecer y creo que son un símbolo muy importante. Aunque mi trabajo no tiene tal vez algo que decir, más bien son elementos que yo encuentro. Yo no quiero darle a la gente, yo no quiero explicarles mi trabajo. Más bien yo quiero que la gente me explique qué ve en mi trabajo, porque eso es más rico. Yo estoy tan poco en contra de justificar un trabajo. Yo estoy más a favor de que presento el cuadro y que la misma gente se va enriqueciendo, porque la gente ve cosas distintas en lo que yo veo en el cuadro. Eso me parece muy interesante. ¿Qué es lo más raro que me ha dicho la gente en relación a mi obra? Bueno, hay gente que le da miedo, ¿no? Porque manejo los cráneos y hay gente que dice, oye, es como que está medio tenebroso. Y no lo pondría tal vez en mi sala. Pero yo creo que eso es interesante porque no quiero que mis piezas estén en salas, ¿no? Quiero que vayan más, que sea un poco más profundo. Mi proceso creativo inicia con tomar fotos. Es buscar los desgastes, es buscar los accidentes, como este tipo de accidentes. Entonces tomo foto o me voy a la naturaleza a buscar elementos, formas que siempre han estado allá, pero la gente no lo puede ver. Entonces yo por eso les comentaba que esa es mi pasión, encontrar cosas que la gente no puede ver y agarrar y empezar a reconstruir todos esos elementos con los cráneos, con las cabezas de los peces, con los rostros de las mujeres, para poder generar así mis personajes. Hace poco también incursión en el diseño industrial. Estoy haciendo lámparas que, bueno, ahora son arte objeto. Ya vienen con mi firma, ya están personalizadas. La marca se llama Leib y es como un homenaje a mi padre, porque mi padre es curtidor. Leib es piel escrito al revés, Leib. Y bueno, son lámparas que me evocan a mí las lámparas que se utilizaban antes en el cine. Ese es el diseño que yo elegí y empecé a producir y la verdad han gustado mucho. Tuve la fortuna de hace como 2 meses estar en el MUAC, estuvimos exponiendo, fuimos 8 personas de aquí de la ciudad de Oaxaca seleccionados y fuimos a representar a Oaxaca y el diseño. Así es que estoy también muy contento en esa parte, ¿no? De que aparte de la plástica, del diseño industrial, empezamos a incursionar en otra área y que todo va relacionado, todo va de la mano. Así es que la verdad que estoy muy a gusto con esto. Entonces la ventaja que tenemos en esta lámpara es que puede girar sobre su eje y va a depender mucho de cómo quieras ambientar el espacio. Puede girar de esta otra manera, se puede quedar ahí. Puede uno jugar mucho con la pieza, ya sea la chica, la grande. Tenemos posibilidades, genera un muy buen ambiente en los espacios. Bueno, me siento honrado y muy a gusto porque la revista Universidades ha seleccionado mi trabajo, ¿no? Para que se ilustre uno de sus números. Yo creo que es muy importante ya que mi trabajo así se da a conocer, ¿no? Es interesantísimo que mi trabajo le llegue a un rector o que le llegue a los universitarios y que puedan ellos retroalimentarme, porque yo de esa manera puedo empezar a crecer más. Estoy muy agradecido y soy afortunado. Me gusta lo que hago. Enrique, esta historia larga, ahora que mencionas la reforma cordobesa del verano del 18,
puede ser ahí una mojonera perfectamente identificable de, no sé si el fin, pero sí del cierre de un ciclo largo de la Universidad Colonial, ¿no es cierto? La reforma nos anuncia una apropiación distinta de la universidad, porque las sociedades latinoamericanas en ese momento estaban viviendo otro momento. Estamos a casi un siglo, a un centenario de ese proceso de Córdoba. Nos importa tu opinión. ¿Cómo miras, ya no como un historiador colonial, sino como un historiador contemporáneo, no como un colonialista, sino como un universitario del siglo XXI, este ciclo secular de la reforma del 18 a nuestros días? Sí, yo creo que hubo un primer gran corte con las independencias. Prácticamente todas las universidades se cerraron en algún momento, la de México por primera vez en 1538, la de Guadalajara mucho antes, creo que en 1827 por allí, recién proclamada la República Federal, y este corte afectó a todo el continente. ¿Por qué? Porque aunque las universidades coloniales se autogobernaban, la mayoría de ellas, había un gran peso de la Iglesia. Entonces, el primer gran corte es las universidades, como toda la educación, van a estar a cargo del Estado. Entonces, el segundo gran corte es Córdoba. Es precisamente, está bien que el Estado intervenga, pero es fundamental que también tome parte importantísima la comunidad universitaria. Y en ese sentido, nosotros somos herederos directos, a mi modo de ver, de las reformas de Córdoba. Las universidades, como cualquier otra institución, se definen, creo yo, por la manera en la que se articulan los poderes a su alrededor. Es decir, pensando en la Universidad Colonial, ¿no?, estuvo determinada por unas condiciones geográficas, por unas condiciones de dominio, el poder que ejercía la Iglesia, el poder que ejercían los ministros reales, el poder que tenían las órdenes religiosas, los conquistadores. Y entonces sus intereses, sus proyectos de futuro los vertían sobre la universidad o esperaban que la universidad los cobijara, ¿no?, que formara gente, que formara ministros para la Iglesia, ministros para el rey. Y entonces eso hace que el tránsito de la universidad colonial a la universidad actual sea un tránsito en respuesta a los intereses de los poderes que están a su alrededor. Tuvo que enfrentar los intereses de otros grupos, de otras corporaciones, de otras instituciones y responder a ellos, porque se va definiendo en cada momento histórico, ¿no? Es como un ente histórico que se va transformando en función de la tierra, el tiempo, el pueblo. Casi la segunda mitad del siglo XIX es la gente, los intelectuales, digamos, pero también los políticos que intervinieron en la educación, trataron de inventar un modelo en el siglo XIX que yo creo que se consolidó hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, entre el siglo XIX y XX hay muchísimas continuidades. El paso del siglo XIX al XX, estamos hablando de instituciones que conformaban lo que era el nivel superior en el siglo XIX, entre los cuales los dos más, digamos, reconocibles serían la Escuela Nacional Preparatoria y por el otro lado el Colegio de Minería, que deriva del Real Seminario de Minería. Al siglo XX el cambio más trascendente, podríamos decir, que es la creación de la Universidad Nacional, con base en aquellas instituciones que tenían una larga data, pero como hecho histórico más distintivo, más relevante, yo pondría la creación de la Universidad Nacional,
que no surgió de la nada, surgió o se apoyó en instituciones que venían ya del siglo pasado y que sirvieron de soporte, de puntales para la creación de la Universidad Nacional a partir de la primera década del siglo XX. ¿Qué dirías respecto de si estamos más cerca de Córdoba que de la tradición colonial? Creo que ambas se juntan porque este centenario nos obliga a marcar también una discontinuidad en lo que ha sido este siglo de universidades liberales y de universidades que, como tú bien lo señalas, construyeron su identidad sobre la base del autogobierno. Tenemos un siglo de experiencias de autogestión universitaria que han cambiado completamente el rostro y la colocación de la universidad en la sociedad. Pero pensar en el 2018 es pensar en probablemente crear de nuevo eso que tú has reseñado históricamente para la Universidad Colonial, con otros ojos, con otra época, que es construir un gran espacio comunitario de la educación superior en América Latina y el Caribe. Porque tenemos este referente, este andamiaje histórico que es el que legan las universidades coloniales, que recuperan las universidades en el siglo XX y que hoy día el gran desafío es crear un espacio de conocimiento, un espacio de investigación, de innovación, de educación superior en América Latina que atienda a la realidad latinoamericana. Y la universidad, indudablemente, que está llamada a jugar un papel fundamental. Es digamos, el gran desafío para 2018 y quizás sea Córdoba, y no por ello simplemente un efeméride, sea Córdoba ese nervio central donde tendríamos que poner el ojo para una segunda conferencia regional de educación superior que siente las bases de un espacio común de educación superior en América Latina. Ese es el desafío del siglo XXI. Que para poner un referente que fue central en todo este proceso, que la UNAM inició sus labores con 2.000 estudiantes. Y para 1980, 70 años después, la UNAM ya tenía en su matrícula más de 300.000. Actualmente son poblaciones que rondan entre los 330 y los 350.000 estudiantes. Esto tanto para el propio nivel superior en sí mismo, como un proceso de crecimiento incesante y continuo y con momentos explosivos sobre todo a partir de la década de 1970, que pasamos de una matrícula de nivel superior de 100 y pico de mil alumnos a 300.000 en prácticamente, podríamos hablar de 15 a 20 años. Es ligar la educación profesional y la ciencia, ¿sí? Antes del siglo XIX eso no existía, ¿no? O sea, no existía la idea de formar profesionistas en el sentido que hoy lo entendemos, ¿no? Y eso empezó a aparecer en el siglo XIX, en el siglo XVIII ya no había. La ciencia no es una ilustración, o sea, no es una cuestión nada más de especulación. La ciencia es algo que tiene que practicarse dentro de un esquema de instituciones. En 1881, cuando Justo Sierra discutió su primer proyecto de universidad, esto surgió a propósito de los libros de texto de lógica que se enseñaban en la Escuela Nacional Preparatoria. En ese contexto lo propuso. Y la lógica, algunos liberales positivistas decían que debía de enseñarse en función de producir ciencia, ¿sí? Pero para otros liberales puros, digamos, la lógica significaba metafísica, especulación. Y de ahí que eran muy rigurosos con qué se tenía que investigar y cómo se tenía que investigar, ¿ok? Entonces,
la universidad del siglo XX nace justamente con especialidades profesionales, nace y hereda los laboratorios que se empezaron a montar en el siglo XIX, ya se hace experimentación, se empieza a hacer experimentación y se empiezan a alejar de esta idea de la pura especulación. Bueno, el tema de lograr o crear o forzar las universidades públicas como empresas, como modelarlas, yo diría hasta como un forceps, como intentar hacer nacer una institución que tiene otro objetivo, que básicamente es ampliar el conocimiento para la sociedad, es decir, crear empresas y no colaboradores o colegas o estudiantes o gente que está apasionada con lo que está estudiando para luego insertarse en una sociedad, es la cuestión empresarial, que realmente está obviamente ligada a toda la cuestión del neoliberalismo, el capital, los problemas que venimos acarreando todo el siglo XX y que obviamente se parecen desvanecerse de momentos, pero no, de otros momentos no, y justamente los presupuestos empiezan a tener solamente objetivos claros, que es lograr un espacio donde lo individual es lo prioritario y no lo colectivo. Justamente en este artículo, la licenciada Magdalena Sosa, que en ese momento está en la UDUAL, es una de las coordinadoras de la UDUAL, recibe una carta del vicepresidente de la Pontificia de Perú, de Católica de Perú, pidiendo que por favor interceda porque ha acaecido una nueva ley universitaria que impulsa, empuja, obliga a la universidad a que sea una empresa. Entonces, él pide le pide disculpas por no poder llegar a una reunión que se va a dar en UDUAL porque necesita interceder ante esta ley. Si nos acordamos del Renacimiento, del Barroco, hasta el Barroco diría yo, y la importancia de todo lo humanístico en ese momento, no podemos creer el contraste con la época actual, que la época actual también podría ser hace 30, 40 años atrás, ¿no? Aunque este artículo es de los años 90 y todos sabemos la década del 90 lo que fue, luego de haber pasado todas las dictaduras y todo el arrastre de las deudas, que aún continúan, es increíble el contraste de la no importancia de los estudios humanísticos. Todos sabemos, y todavía duele, toda esta huelga que sucedió en la UNAM en el 99, y cómo la universidad estuvo absolutamente detenida y justamente las carreras empezaron a acortarse, o acortarse no en el sentido temporal, sino directamente a quitarse, o peor aún, de quitar importancia, porque realmente, bueno, las carreras humanísticas que puedo nombrar, historia, filosofía, literatura, son carreras, ¿para qué decirlo? Pero hay que decirlo, todo hay que decirlo, como dicen los españoles, que tiene capital importancia en la sociedad. O sea, una cultura, un país que no tiene su propia literatura cuidada, porque puede tener su literatura pero no cuidada, ni hablar de su historia, sus ideas filosóficas, y realmente estoy nombrando 3 carreras porque son las que más conozco, pero sé todas las que hay. Es un país que tiene una falta básicamente con la sociedad, que somos todos, y entonces ahí es donde comienzan luego estos problemas en cadena, que son, siempre me gusta la imagen del dominó, como un dominó que cae y que después, bueno, por supuesto, la educación tiene ese resultado empresarial que finalmente se está buscando o se busca ganar dinero, ¿no? Obviamente todos queremos ganar dinero y sería genial ganar dinero con lo que nos gusta, pero justamente ese ganar dinero no tiene que ver tanto con la pasión
o con una cuestión, insisto, de libertad, sino que tiene más que ver con una cuestión al revés, de como de decir, bueno, tenemos que estudiar esto o hay que estudiar esto en la institución porque el país lo necesita. Pero quisiera remitirme también a lo que nos has hecho para la revista Universidades. Porque en la revista Universidades tu colaboración ha sido importante para recuperar esta historia universitaria y para plantearnos un horizonte. Crear un acervo de conocimiento sobre la universidad hispanoamericana, que la UDUAL, junto con, por supuesto, el esfuerzo de investigadores como tú, se propone para este momento, para este reflexionar sobre el futuro histórico de nuestras universidades, crear una serie de fascículos sobre las universidades, vamos a llamarlas así, históricas de Hispanoamérica. Cuéntanos de ese proyecto y con eso quisiéramos cerrar, porque lo que tú aportas en este momento a la UDUAL tiene ese compromiso con el futuro. Sí, yo creo que sería la gran cosa si en 1918, dije yo 19, pero bueno, siempre me bailan los números, fuera el comienzo de un nuevo proyecto de universidad que incluyera toda América Latina y el Caribe. Crear espacios comunes, espacios más explícitos de intercambio y sobre todo permitir concentrar recursos para la investigación, para la cultura en distintos lugares y no querer ser todos especialistas en todo. Creo que sería una gran cosa. Sí, de hecho, ya en el número de universidades que tenemos aquí delante, algo me referí a este tema. El libro El poder de las letras, una vez que aparezca como unidad, como una especie de enciclopedia, se subdividiría en 10 o 15 fascículos que incluyeran aquella parte que corresponde a cada uno de los actuales países. Por ejemplo, un fascículo sobre Ecuador que recogiera toda la información de este libro. Lástima que ahora sea nada más pruebas de imprenta. Ojalá en una plática nueva, próxima, se pueda ver el volumen que tendrá el libro. De allí se harían 15, 10 secciones, una para las universidades coloniales mexicanas, otro para las peruanas, la cubana, las ecuatorianas, la de Córdoba, es decir, la única universidad colonial en la actual Argentina, etc. Entonces, cada fascículo tendría un resumen de la bibliografía correspondiente, tendría una guía específica para la consulta de archivos donde se puede encontrar documentación primaria y una bibliografía lo más exhaustiva que estuvo a nuestro alcance. Entonces estos folletos podrían circular con más facilidad que el tomote, que va a ser como de 900 páginas, y el tomote sería el complemento, porque ahí estaría la visión de conjunto y en esto se podrían mandar a podrían circular más fácilmente en cada país para promover una renovación de la historia de las universidades. Bueno, aquí tenemos entonces el aporte del doctor González y sobre todo la invitación a que poner el ojo en el centenario de la Reforma de Córdoba es también mirar hacia atrás, tan atrás como podamos. Y es una invitación, una aportación para investigar la historia de nuestras universidades, que es, de una manera o de otra, presencia actual, presencia viva.
Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya habrá ocasión de una segunda reunión con el libro de Cuerpo Presente. Muchas gracias, Enrique. Y a ustedes, hasta luego.